Bienvenidos, bienvenidas a todos. Bienvenidas obviamente a esto que se llama Siguiendo Tendencias. Tenemos muchísimas cosas para contar porque hay muchas novedades en el mercado y bueno, vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Justamente el día de hoy. Vamos a seguir tendencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a arrancar el mercado, va a terminar de hacer esa onda 5, ¿no? Y ya nos metemos en el S&P 500, ¿no? Como para ver un contexto, para tener un contexto del mercado, a dónde estamos, ¿no? Entonces ahí estoy leyendo sus comentarios, voy a ir después de hacer la introducción a lo que me estaban poniendo ya en los comentarios, obviamente si querés que analicemos juntos algún activo financiero, como puede ser algunas acciones del mercado americano, obviamente lo vamos a poder hacer el día de hoy, así que me lo podés dejar ahí en el vivo, ¿no? El chat en vivo. Bueno, les decía, el S&P 500, mirá, venimos dentro de una tendencia alcista, obviamente dentro de un canal alcista, ¿no? Y acá habíamos marcado algunas ondas de Elliott, fíjate, primera onda, segunda, tercera, cuarta, y ahora estaríamos en una quinta onda. Pero obviamente, como yo les marcaba, en este punto aproximadamente, no vamos a subir instantáneamente. No es que vamos a ir directamente a ese número 5 hermoso que tenemos ahí, cerca de los $430, sino que vamos a ir haciendo el típico serruchito del mercado, ¿no? Y la pregunta del video del día de hoy se responde de la siguiente manera, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que en esta zona hay una resistencia dinámica que viene desde el año pasado, ¿no? Fíjense, desde este máximo tenemos marcado el 15 de agosto de 2022, pasa también por este otro máximo el 2 de febrero de 2023 y esto hace una resistencia dinámica que viene obviamente, como ya dije, desde el año pasado y está pasando por esta zona, ¿no? Por la zona en donde estamos el día de hoy. Ayer salieron unos datos muy importantes, que es el tema del desempleo, ¿no? El empleo, desempleo en Estados Unidos, tiene que ver con la tasa de seguro de desempleo que se pidió. Y bueno, fue un dato positivo, en realidad es negativo para la economía, pero positivo para la Fed, así decir, porque obviamente eso indica que hay como una especie de inicio de recesión en la economía y significa que hay más gente que está fuera del mercado laboral, lo que puede llegar a ayudar a bajar la inflación que la verdad viene en aumento en Estados Unidos, ¿no? Entonces la Fed, bueno, con las tasas de interés lo que está tratando de hacer es contener esa inflación y obviamente el mercado tiene mucho que ver con las tasas de interés, ¿no? Si suben las tasas de interés muy rápidamente y mucho, lo que va a suceder es que el mercado va a bajar, que fue lo que vimos en el año pasado, ¿no? Y después lo que está viendo el mercado más en este año es que ya se acerca a un ritmo de subida de tasas mucho menor y obviamente una posterior pausa de subida de tasas o inclusive una baja de esas tasas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando esta semana, por ejemplo? ¿Qué es lo que estuvo pasando? Salió el índice de inflación, el 12 de abril, el miércoles, y obviamente dio bien, pero el mercado no lo festejó. Fijémonos que la vela del día miércoles, o sea, dio bien en el sentido de que dio una inflación menor a lo esperada, ¿no? En algunos puntos, y el mercado no lo festejó, tiene una vela fuerte, bajista, ¿no? Bearish, quería decir, y después tiene con el dato, que, o sea, tenés el dato de inflación y tenés después el otro dato, los dos son positivos, ¿no? Lo de desempleo y lo de inflación, y lo que vemos es que el mercado al día siguiente subió y subió mucho, ¿no? Esto para mí, o sea, yo no lo esperaba, yo esperaba que fuera a recortar un poquito más esta zona, por lo menos muchísimo más cerca de la M de 21, ¿no? Pero lo que entendemos por ahora es que la vela del día de hoy nos deja bastantes dudas, ¿no? Fíjate que es una vela que tiene un recorrido alcista, una mecha alcista muy importante y también una mecha bajista. ¿Qué quiere decir? Que hay indecisión en el mercado, que no nos decidimos si queremos ir por encima de la resistencia dinámica de 2022 o si queremos ir por debajo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la duda. Y en una tendencia alcista, las dudas generan que quizás fuéramos a buscar precios un poquito más abajo. Pero lo que hay que entender del contexto es que estamos dentro de una tendencia alcista, ¿no? Y lo que podemos entender es que hemos llegado por lo menos a la mitad del recorrido de esta onda 5, ¿no? Entonces,
quizás es lógico que haga una pausa, que empiece a quedarse en este sector, ¿no? En esta resistencia dinámica 2022. No te digo que vaya a bajar y que vaya a buscar las EMAs grandes, pero sí que se quede cerquita de la EMA de 21, ¿no? Que la siga muy de cerca. Y esto puede llegar a ser quizás una pausa en el mercado lógica y sana para que el mercado obviamente pueda descomprimir algunos indicadores que ahora vamos a ir a ver, ¿no? Y después ir a buscar obviamente ese techo del canal alcista en el final de la quinta onda. Igualmente, a recordar que tenemos en los $420 una resistencia estática que viene, por ejemplo, de este lado, el 23 de agosto aproximadamente, ¿no? Fíjense, acá también sirvió de soporte, ¿no? Entonces, bueno, los $420 también van a ser un escollo a superar en caso de ir a visitar el techo del canal alcista. Pero lo importante, el contexto, lo que tenemos que estar pensando es que puede venir un recorte de muy cortito plazo para después ir a buscar finalmente el techo del canal alcista, ¿no? Yo sigo pensando en mi análisis que estamos en una tendencia alcista bastante clara, bastante declarada, ¿no? Y que podríamos ir a buscar tranquilamente el techo del canal alcista que vengo marcando. Así que esas son las perspectivas que tengo de muy corto y corto-mediano plazo. Vamos a entonces empezar viendo los indicadores. Vamos a arrancar como siempre por el Concord. Fíjate, mucha intención de compra que se vino revalidando en estos últimos 2 días. Todavía sigue bastante bien, pero fíjate que ya está en una zona el Concord que podría empezar a meterse un poquito más abajo, ¿no es cierto? Fíjate que la montaña anterior es de la misma altura aproximadamente. Entonces, bueno, podría ser que se estanque en esta zona y que después caiga o que empiece a caer a partir de ahora, ¿no? Pero ya les digo, va a ser una toma de beneficios, va a ser un descanso, ¿no? De corto plazo y después ir a buscar obviamente el final de la onda 5. Después, por el lado del MACD, fíjate que seguimos bastante bien, pero con histogramas positivos que están siendo decrecientes, ¿no? Fíjate lo que te vengo marcando, ¿no? Puede haber una pausa, puede haber una descompresión de estos indicadores, ¿no? Fíjate que viene todavía bastante bien, pero con histogramas positivos que están siendo decrecientes. Las medias móviles del indicador todavía no piensan cruzarse, pero están ahí, ¿no es cierto? Por el lado del RSI, fíjate, estamos cerca de una zona de techo. Fíjate que estábamos en un canal bajista, ¿no? Que fue superado al alza. Acá yo reforzaba la idea optimista que tenía para ir a buscar precios un poco más arriba. Y en este caso, bueno, creo que llegamos a un doble techo, ¿no? Se le puede hacer obviamente análisis técnico y obviamente análisis chartista a los indicadores. Y lo que podemos ver es que en este caso los 63,33 es una zona como de doble techo, una zona de resistencia, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Todavía no se metió el RSI por debajo de la media móvil del indicador, que es esta amarilla. Así que por ahora sigue bastante bien. Vamos a ver si puede superar la resistencia que tiene en los 63,33 puntos, ¿no es cierto? Bueno, eso fue el contexto para arrancar el video, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es ir a buscar algunas que ustedes me venían mencionando en el chat, ¿no? Las que pude marcar, como para empezar a analizar y no salteármelas, porque obviamente las que me cuentan primero, no me las trae ya el chat en vivo cuando ustedes van comentando más cosas. Entonces, para no olvidarme de esas, voy a arrancar por esas, ¿no? Vamos a ver Ternium SA, me pidieron Ternium, que en realidad en Argentina es TXR, ¿no? El CDR. No confundir con Texar, que en realidad es la misma empresa, pero está como separada, ¿no? Hay una empresa que es Ternium Argentina y esta es Ternium SA, ¿no? Que tiene base en Luxemburgo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente se dedican a lo mismo, ¿no? A los metales, al aluminio, ¿no? Todos esos recursos y obviamente estamos dentro de un canal alcista que viene bastante bien, se viene respetando. Esto podría haber sido un hombro cabeza a hombro, ¿no? Como para poder ir a buscar un poquito más abajo, pero fíjate que desde el 5 de abril lo hemos anulado, así que hemos anulado la figura del hombro cabeza a hombro que se estaba gestando. Por lo que nos hemos vuelto a subir a esta resistencia, esta línea de resistencia que viene desde 2021, ¿no? Fíjate qué importante, porque también pasa por el 19-20 de abril del 2022, ¿no? Así que es importante ver que todavía estamos por encima de esa zona, así que viene bastante bien, por encima de todos los promedios móviles. Bastante alcista por ahora. Por el lado de los indicadores, fíjate que también tiene manos grandes del mercado que están llevando papeles y tiene un poquito de recorrido todavía. Después fíjate el MACD,
que se cruzaron las medias móviles del indicador al alza y viene bastante bien, ¿no? Con histogramas positivos crecientes. Por el lado del RSI también, ¿no? Fíjate que superamos los 50 puntos, ya estamos haciendo máximos crecientes, así que sigue todo bastante bien y tiene recorrido al alza, hasta los 70 puntos tiene todavía recorrido. Vamos a ver la segunda que me habían pedido, que es AIG. Esta es una empresa que se dedica a los seguros, ¿no? Y fíjate acá teníamos un techo redondeado que efectivamente se cumplió la figura, ¿no? Se respetó a rajatabla. Fíjate que bajamos hasta donde comenzó la figura, ¿no? En este caso bajamos hasta acá, obviamente impulsado por toda esta crisis financiera que estuvimos viviendo el mes pasado, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, fíjate que pudimos hacer suelo en los 47 dólares y poder ir a buscar precios un poquito más arriba. Fíjate acá cómo se subía la media de 21, la respetaba, así que sigue todavía bastante interesante por encima de la EMA de 21. Lo que no me gusta es que el día de hoy perdió la simple de 30, así que quizás eso podría indicarnos que pudiéramos ir a buscar nuevamente este soporte estático en los 48 dólares, ¿no? Así que, bueno, muy atentos a eso, a que no pierda la EMA de 21. Si lo hace, bueno, la verdad es que iría a buscar los 48,40, ¿no? Que es el soporte estático. Pero podría ser interesante ir a buscar las medias grandes, ¿no? Que están cerca de los 56 dólares, que es un recorrido bastante interesante, fíjate, cerca del 10%, ¿no es cierto? Por el lado de los indicadores, fíjate que tenemos el Concord, que está siendo bastante alcista, con manos grandes del mercado que salían despavoridas en un momento, ¿no? En la crisis financiera, y cómo bajaron su riesgo, ¿no? A estos papeles, y después, bueno, mucho menos, ¿no es cierto? Porque se dieron cuenta que quizás los activos financieros encontraron un suelo generalizado, y bueno, se está volando JP Morgan con el balance, así que, bueno, los activos financieros ya pudieron ir recuperando un poquito de las cotizaciones que perdieron en el mes pasado. Por el lado del Concord, como les decía, sigue bastante bien, sigue alcista, fíjate que todavía tiene recorrido al alza. Por el lado de el MACD, por ejemplo, se cruzaron las medias móviles del indicador y te habían dado compra el 30 de marzo, y a partir de ahí histogramas positivos crecientes, ya empezando a aflojar un poquito, ¿no? Algunos histogramas positivos decrecientes. Vamos a ver entonces el RSI. Fíjate que acá marcaba una línea, como una línea de tendencia bajista, que fue quebrada en esta zona el 29 de marzo, cuando también te daba compra el MACD. Fíjate la correlación que tienen estos dos indicadores. Y a partir de ahí sigue bastante bien todavía por encima de la media móvil del indicador RSI, todavía no superando los 50 puntos. Si lo hiciera, tiene un recorrido bastante atractivo al alza. AIG está muy interesante. Vamos a ver si de corto plazo nos da las señales necesarias como para poder ir a buscar las medias grandes y obtener ese 10% que estaríamos proyectando en caso de que no pueda, en caso de que no pierda la media móvil de 30 periodos, que es la que tenemos en este caso en azul, ¿no es cierto? Vamos a ver la otra que me pedían, que es MSTR, que tiene que ver con MicroStrategy, ¿no? Fíjate, también dentro de un canal alcista, bastante respetado, ¿no? Y también tiene que ver con un canal desdoblado. Fíjate que la línea media, acá como vemos en una línea punteada, fue superada al alza y todavía sigue bastante bien. Lo que no me gustan son los indicadores. Por un lado, fíjate que las medias móviles de este activo están muy lejos de la cotización actual, ¿no? Lo que me indica que quizás vaya a acercarse un poco más, ¿no? La lógica es que la cotización siga más de cerca, por lo menos a las medias móviles de corto plazo, como puede ser la de 21 periodos que tenemos acá en blanco, ¿no es cierto? Por el lado de los indicadores, fíjate el Concord en una zona donde suele empezar a aflojar. Manos grandes del mercado están vendiendo papeles. Quizás es una buena oportunidad para ver tomas de ganancias en esta zona. Fíjate, el MACD ya está en una zona donde puede empezar a virar a la baja, ¿no? Ya tanto los histogramas como las medias móviles del indicador te indican justamente, valga la redundancia, que pudiera estar en una zona de toma de beneficios. Y por el lado del RSI también lo mismo, fíjate, muy cerquita de los 70 puntos con un doble techo. Acá si pudiéramos analizar el chartismo dentro del indicador,
lo que nos dice que pudiera ir a buscar nuevamente precios un poco más abajo, ¿no es cierto? Así que muy pero muy interesante esas tres que me pidieron al principio del vivo. Y ahora voy a seguir directamente con el chat, ¿no? A ver qué me están pidiendo ahí a vivo. Sí, obviamente ya estamos activos, Fabiola. A ver, Fernando Martínez pide C y PayPal. Bueno, vamos a buscar C, que no la tengo muy bien. ¿Qué es esta? C Limited. Vamos a ver. Bueno, esta no la tengo analizada, pero la podemos ver en vivo. Fíjate, vamos a marcar, a ver, acá un posible canal alcista. Sí, señor. Fíjate ahí cómo se respeta, a ver. Acá, perfecto. Acá se respeta bastante bien. Y fíjate que, bueno, estaría perdiendo la EMA de 21, lo cual no es una buena señal de corto plazo. Vamos a ver si se banca la de 30. Y después, bueno, tenemos como soporte dinámico también la EMA de 200, ¿no es cierto? Si se bancan estas tres cosas, bueno, puede ser interesante ir a buscar quizás un swing de corto plazo al alza, pero me parece que ya entró en una zona en la que quiere empezar a recortar, ¿no es cierto? Fíjate los indicadores, tenemos el MACD que ya está, perdón, el Concord que ya está aflojando un poco, con algunas manos grandes que están llevando un poco de papeles, pero la tendencia general del Concord está siendo a la baja. Por el lado del MACD pasa lo mismo, te dio venta el 6 de abril y a partir de ahí histogramas negativos crecientes, ¿no es cierto? Y a partir del RSI lo que vemos es que estábamos obviamente en una zona muy cercana a sobrecompra, en los 69 puntos aproximadamente, perdió la media móvil del indicador y a partir de ahí está haciendo... se está acercando a los 50 puntos. Así que la verdad que la veo bajista de corto plazo. Y vamos a ver PayPal, que me estabas pidiendo ahí también, Fernando. Vamos a ver entonces PayPal. PayPal, perfecto. Bueno, vamos a buscarla acá. Fíjate, PayPal, ¿no? Estamos en una tendencia bajista, ¿no? Fíjate el canal bajista que ya está marcado, ¿no? Tenemos un soporte estático en los 67,50 dólares. Fíjate, se respetó acá también. Así que podríamos entender que ese soporte es contra el que va a luchar el precio si decide ir a buscar un soporte un poco más abajo. Igualmente yo marcaría, por ejemplo, un soporte más de corto plazo, que puede ser esta zona, cerca de los 71,7, ¿no? Por ahora está por encima de las dos medias móviles de corto plazo, así que de corto plazo sigue bastante bien, pero muy cerquita del canal, del techo del canal bajista, ¿no es cierto? Así que tendría que arrancar con fuerza como para poder quebrar eso e ir a buscar las medias grandes. Por el lado de los indicadores, fíjate, muchas manos grandes del mercado están comprando estos papeles, ¿no? E igualmente a mí no me gusta la empresa, fíjate, es una empresa que perdió mucho valor, ¿no? Desde el 2021, que fíjate todo lo que perdió, tiene acá un gap sin cerrar que pudiera ser interesante, pero la verdad que viene bastante de capa caída y en este año que el mercado está empezando a rebotar, por así decirlo, bueno, sigue como lateralizando, ¿no es cierto? Así que vamos a ver si tiene la fuerza suficiente como para ir a buscar precios un poquito más arriba. Por el lado del MACD, fíjate, propio de una tendencia lateral. Igualmente con una inclinación leve al alza, ¿no? Te dio compra, por ejemplo, el 20 de marzo. Así que bueno, se puede sostener si es que uno está comprado en estos papeles. Y obviamente tenemos un RSI que también está bastante planchado, pero con una leve tendencia alcista, ¿no? Por encima de los 50 puntos, todavía bastante bien. O sea, la zona a no perder son las dos EMAs, ¿no? La EMA de 21 y la EMA de 30 periodos. Vamos a ver otra. Maxi Ambrosete me pide Google. Bueno, vamos a ver Google. Perfecto, Alphabet Inc. Bueno, acá yo les había comentado que el soporte dinámico de 2008 era bastante interesante para poder ingresar en estos papeles y finalmente, fíjate que llegó hasta el 61.8 de la extensión de Fibonacci de este movimiento alcista y de este retroceso. Así que muy, pero muy interesante Google, el desempeño que tuvo en los últimos días. Y fíjate que acá podría estar haciendo una figura, ¿no es cierto? Vamos a marcarla. Todo esto en vivo, no se pueden quejar, fíjate. Esta es una figura que se llama cuña alcista, ¿no? Y suele tener resolución bajista. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que pasadas los 2/3 de la figura, que ya estamos ahí cerquita,
tendría, según los libros y la teoría, las probabilidades indican que tendrían que ir a buscar precios un poquito más abajo. ¿Cuáles serían? Bueno, fíjate que acá tenemos cerquita la EMA de 200 periodos, así que pudiera ser interesante ir a buscar esa zona, ¿no? Pero definitivamente no son precios de compra. Si estás comprado, quizás se puede mantener, ¿no? Todavía tiene recorrido al alza, pero no son precios para comprar. Y ahora, con respecto a esto, les quiero mostrar también el VIX, que es un índice que ustedes pueden consultar también en TradingView y en muchas otras plataformas, que es muy interesante para tener una visión un poquito más acertada del mercado, ¿no? Después vamos a ir con eso. Pero, por ejemplo, ¿no? Google viene con un Concord con manos grandes del mercado que ya están vendiendo papeles. Esto tiene que ver, me parece, con una toma de beneficios, ¿no? Y también las manos chicas del mercado, que son los verdes. Fíjate cómo están comprando papeles en este último momento, cuando en realidad las manos grandes están empezando a vender, ¿no es cierto? Esto tiene que ver un poco con la psicología, que tiene que ver con la inversión en bolsa. Así que hay que estar muy atento y tenerlo muy en cuenta eso también. Hay que comprar cuando el mercado baja y vender cuando el mercado sube. Eso es lo que dice la teoría, o por lo menos lo que dice el refrán, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta también. Por el lado del MACD, por ejemplo, sigue bastante bien. Acá amagó con cruzarse las medias móviles del indicador y empezar a darte venta, pero todavía sigue bien. Obviamente muchísimo más planchado que antes. Y por el lado del RSI, fíjate que también estábamos cerquita de la zona de sobrecompra, ¿no? Son precios donde uno intuye que no tiene mucho más recorrido al alza y que lo más lógico y probable es que vaya a tener una toma de beneficios, por lo menos, para ir a buscar precios un poquito más abajo, ¿no es cierto? Vamos a meternos entonces con eso del VIX que les comentaba. Fíjate que si nosotros venimos acá, agrandamos esto, sacamos los indicadores, ¿no? Vamos a sacar los indicadores. Fíjate que acá estamos en el VIX, ¿no? Estamos viendo el VIX. ¿Y qué es el VIX? Bueno, es el índice de volatilidad en el SP500, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la verdad es que al mercado no le gusta mucho la volatilidad, ¿no? O sea, lo que le gusta al mercado es la estabilidad, saber qué es lo que pudiera pasar y que no le cambien las reglas de juego en el medio, ¿no es cierto? Por eso, la verdad que en Argentina hay pocas inversiones, ¿no es cierto? O sea, poca oportunidad para la inversión extranjera, porque uno viene con dólares o con plata de afuera y la verdad que si le cambian las reglas de juego constantemente, como sucede en Argentina, bueno, el inversor no puede planificar, ¿no? Y no puede hacer negocios de la misma manera en un país como Argentina, como en un país mucho más estable, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender con el VIX? Bueno, que cuando sube el mercado tiene que bajar, o por lo menos cuando sube el mercado baja, ¿no? Y cuando baja el VIX el mercado sube, ¿no? Fíjate lo que está pasando en los últimos momentos, ¿no? Acá lo que estamos viendo es marzo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la primera quincena de marzo. Fíjate cómo subió el índice de volatilidad, producto de que los bancos estaban quebrando, ¿no? La crisis financiera que hubo en Estados Unidos, ¿no? Y fíjate cómo subió el VIX y la bolsa, obviamente, en esas acciones empezó a bajar, ¿no es cierto? Colapsaron algunos bancos y obviamente sus cotizaciones en bolsa. Pero lo interesante de este indicador es que nosotros podríamos marcar un promedio, como tenemos acá en los 25 puntos. Un promedio yo no lo estoy haciendo de todo el historial del VIX, sino que lo estoy haciendo, fíjate, este es el coronavirus, ¿no? Es la crisis del coronavirus. Fíjate cómo en marzo del 2020 el índice de volatilidad subió, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo la bolsa? Hizo un nuevo crash, ¿no es cierto? Empezó a bajar, bajó a mínimos. Entonces, bueno, hay que estar atentos con eso. Cuando sube el VIX, baja la bolsa. Y cuando baja el VIX, sube la bolsa. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Bueno, tenemos el promedio, que es cerca de los 25 puntos, y acá tenemos una zona de comprar, por ejemplo, activos, una zona en la que yo diría, bueno, acá suele rebotar el VIX a la baja, ¿no es cierto? Suele volver a caer, y acá tengo no vender, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, cuando yo veo que el VIX empieza a subir hasta esta zona, yo acá ya sé que hay muchas más probabilidades de que el VIX vuelva a caer que de que siga subiendo, entonces por eso pongo no vender. Lo mismo acá en la zona de abajo, pongo no comprar.
comprar, ¿no? Y ya estamos entrando en la zona de no comprar, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la bolsa, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el S&P 500? ¿Qué tiene que ver con los CDRs que yo tengo en cartera? Bueno, podría estar muy relacionado por el tema de que quizás ya no es un gran momento como para entrar a distintos activos, ¿no? O sea, esto en términos generales, ¿no es cierto? Siempre va a haber oportunidades puntuales que uno pudiera aprovechar, pero en términos generales, como para tener un contexto, pudieras entender que estos ya no son precios tan atractivos. En cambio, en esta zona, cuando teníamos las crisis de los bancos, cuando teníamos ese XLF que se destruía, bueno, era lógico pensar que como estábamos viendo un VIX tan alto, pudiera empezar a bajar, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con eso. Y acá que tengo una línea roja que dice estar líquido. Bueno, esto es una zona en la que el VIX suele dejar de bajar, o sea, la bolsa suele dejar de subir y entonces recupera el VIX y obviamente la bolsa baja, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vender, ¿no? O sea, habría que vender en esta zona y comprar en esta zona. Así que les dejo el dato, obviamente no es una recomendación de compra ni de venta, en el sentido de que ustedes no tienen que comprar o vender activos en el mercado por el VIX, ¿no? Es un dato más, ¿no? Obviamente ni por nada que yo les diga en estos videos, ni que nadie les diga en los videos, porque, bueno, obviamente ustedes tendrían que hacer su propio análisis y a partir de ahí tomar decisiones en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es como una herramienta más como para poder entender mejor el mercado, ¿no? Vamos a hacer Control Z como un champion, que me estuve moviendo bastante. Ahí estamos, listo, volvemos a Google. Vamos a seguir con otra. Vamos a ver, por ejemplo, Banco Macro, me pide Luis Daniel. Bueno, vamos a ver Banco Macro. La tenemos por acá. BMA, ¿no? Obviamente vamos a ver el ADR, ¿no? Tiene una cotización en pesos, ¿no? Porque es una empresa que cotiza en Argentina, pero es interesante ver, obviamente, siempre el ADR, ¿no? Que es el que suele tener mucho más volumen porque es en dólares. Bueno, yo estoy comprado en Banco Macro, fíjense que yo compré el miércoles, ¿no? El miércoles pasado y todavía tengo una buena ganancia. Yo creo que Argentina está en un buen momento, ¿no? No así quizás Wall Street, que viene quizás con un problema de que ya hay una zona de toma de beneficios. Me parece que es un gran momento para estar en activos argentinos, ¿no es cierto? Y BMA es una buena alternativa, ¿no? Fíjate que cruzó esta línea de tendencia bajista, ¿no? Perdón, que vino marcando desde el 26 de enero, fíjate, se respetó varias veces, y el miércoles la superó al alza y a mí me dio compra como para empezar a buscar precios un poco más arriba. Tenemos marcada la extensión de Fibonacci, fíjate, desde este movimiento alcista a este movimiento bajista, ¿no? Podemos marcar la extensión. El 61.8 de la extensión de Fibonacci me da por esta zona cerca de los $22.63, ¿no es cierto? Siempre recuerden que esto estamos hablando del ADR. Y acá vamos a tener el Concord, que viene bastante alcista. Fíjate que también se dio compra el 27 de marzo, ¿no? Con manos grandes que están llevando de a poquito papeles. Por el lado del MACD también te dio compra el 29, 28 de marzo aproximadamente. Y fíjate con histogramas positivos crecientes, todavía tiene bastante recorrido. Por el lado del RSI sí que ya estamos acercándonos a la zona de sobrecompra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya tenemos todavía un recorrido al alza de 5 puntos, pero es para entender que quizás se podría optar por una toma de beneficios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a entender eso, ¿no? Quizás no es para entrar ya en los activos, ¿no? Es como para esperar un poquito y encontrar algún que otra joyita, alguna que otra oportunidad que esté dando compra para poder sacar rentabilidad, ¿no es cierto? Me disculpan un momento. Vamos a seguir entonces con la que sigue, valga la redundancia. A ver, PayPal ya la vimos, Luciano. Da Vinci Argento, me estás pidiendo un montón de cosas. MSTR ya la vimos. Vamos a ver, por ejemplo, AMD. Bueno, vamos a AMD. A ver cómo está el gráfico de AMD. Bueno, está como en un triángulo, ¿no? Fíjate, muy parecido a lo que tiene que ver con una cuña alcista de resolución bajista, ¿no es cierto? Y es una cuña alcista bastante grande. Fíjate cómo podemos acá entender en naranja
un piso de la cuña bajista y un techo de la cuña bajista, ¿no es cierto? Y ahora estaríamos en ese piso. La verdad que no me gusta para nada AMD porque perdimos la media móvil de 21 periodos, perdimos también la media móvil de 30 periodos, por lo menos la estaríamos perdiendo el día de hoy. Y lo más lógico es que después del 2/3 de la figura, que tendría que ser aproximadamente por esta zona donde estamos ahora, pueda empezar a buscar precios un poco más abajo, ¿no? ¿Dónde tenemos los soportes? Fíjate, acá tenemos un soporte en los 81, en los $85, también otro en los 79, pero antes tenemos las medias móviles grandes, ¿no? Así que podemos entender que por lo menos el precio va a buscar esas medias móviles grandes. Por el lado de los indicadores, fíjate, te da venta, ¿no? Por todos lados. Tenemos el Concord, que fíjate, te dio venta el 27 de marzo, todavía sigue cayendo, con manos grandes del mercado saliendo de estos papeles. Con el MACD, que fíjate que también te dio venta el 31 de marzo, ¿no? Con histogramas negativos crecientes, perdón, todavía sigue siendo crecientes. Y por el lado del RSI está perdiendo los 50 puntos, ¿no? Ya había perdido la media móvil del indicador. Así que, bueno, bastante bajista para AMD, por lo menos de corto plazo. Y de mediano diría que también la veo cerquita de las medias grandes, ¿no? Vamos a ver otra. MCD me pide Gastón. Bueno, perfecto. MCD, que es McDonald's. Qué rico para comerse una hamburguesita de McDonald's, ¿no es cierto? Bueno, hoy que es viernes, una burga viene bárbaro. Por el lado de MACD, en realidad, bueno, MACD, ¿no? Es McDonald's, es MCD. Pero fíjate que tenemos acá una figura, ¿no? Una figura chartista que los que me siguen, obviamente, y ven estos videos en Siguiendo Tendencias, en el canal de Bull Market Brokers, que obviamente para que no te pierdas ningún contenido de este canal, tenés que estar suscrito. Obviamente, si te gusta el contenido que estoy haciendo, puedes darle un me gusta, que me ayuda, la verdad que un montonazo. Podemos acá tener entonces una figura chartista, fíjate, un mástil, y esto es una figura que se llama bandera, ¿no? Está marcado con un canal bajista porque me parece que se extendió un poquito más en el tiempo de lo que debería, ¿no? Una bandera debería ser un poco más cortita, por lo menos por acá hasta la mitad. Pero bueno, se extendió un poquito más en el tiempo y finalmente terminó haciendo lo que la bandera proponía, ¿no es cierto? Que es romper el techo de este canal bajista e ir a buscar precios mucho más arriba, ¿no es cierto? Y fíjate que así lo hizo. Acá tenemos McDonald's, que es una empresa de consumo defensivo, de consumo cíclico, que está por encima de todos los promedios móviles hace bastante tiempo. Y obviamente, fíjate el RSI. Pero vamos a arrancar primero por el Concord, ¿no? Manos grandes del mercado comprando papeles en lo que tiene que ver con la ruptura de este canal bajista. Por eso es importante tener el conocimiento del análisis técnico. Fíjate que las manos grandes del mercado empiezan a comprar más o menos por esta zona. Si bien empiezan antes, cuando hizo suelo, hizo soporte en esta línea de tendencia, en esta media móvil de 200 periodos, empezó a comprar más o menos por ahí las manos grandes y finalmente no se equivocaron. Fíjate cómo subió el papel de una manera exponencial. Por el lado del indicador MACD, no el activo, sino el indicador, fíjate que ya está muy arriba, ¿no? Obviamente puede subir un poco más, pero ya está con precios como para toma de beneficio. Fíjate que tenemos histogramas positivos que son decrecientes, ¿no es cierto? Así que, bueno, lo más lógico es que se dé por lo menos una pausa. Y por el lado del RSI, bueno, nos está diciendo justamente eso. Fíjate que puede estar en la zona de sobrecompra un tiempo, pero lo más lógico es que vuelva a corregir y logre descomprimir los indicadores, ¿no? Así que, repito, no es tiempo para comprar, es tiempo de toma de beneficios, ¿no? Ver qué pasa, por lo menos con el S&P 500, que pareciera que va a buscar un poquito de precios un poco más abajo, así que estar atentos a eso también. El contexto es importante y la herramienta del VIX está ahí para ser utilizada por todos ustedes. The Crow me pide C, que es Citibank, obviamente. The Crow. Vamos a ver C. Citigroup. A ver, bueno, se voló obviamente con el balance, ¿no? Fíjate la importancia de la media móvil de 21 periodos. Esta es una EMA justamente, una media móvil de 21 periodos exponencial. A ver si me carga. Bueno, no quiere cargar, pero
ustedes ya la vieron, estaba por acá y fíjate que justamente se viene respetando, ¿no? Vamos a ver si cargan con otro activo, con este sí, y vamos a ver con C, no quiere cargar, che. Bueno, no importa. Vamos a ver que se estuvo respetando y obviamente ya está un poquito más lejos, ¿no? Por esta zona tiene que estar por acá, porque hoy tiene un velón importantísimo que corresponde al balance, que le dio bastante bien, fíjate, 32%, ahí decidió cargar, fíjate, está en esta zona. Superando las medias móviles grandes, fíjate, Citigroup, acá tiene que ver un poco que la paciencia paga, ¿no es cierto? Fíjate que acá era oportunidad de compra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los activos financieros, ¿no? Los activos de los bancos, anda medio mal con el tema de las medias móviles, pero no importa, TradingView se ve que está teniendo un colapso. Y también te lo anticipaba lo que tiene que ver con una vela martillo, ¿no? Esto es importante entender también los patrones de velas japonesas, ¿no? Fíjate cómo esta vela martillo te indicaba que este era un soporte y que comenzaba de nuevo la tendencia alcista. Así que esto tiene que ver con que la paciencia paga, porque si vos hubieras tenido paciencia, por ejemplo, con este activo y hubieras podido mantener esta inversión, incluso cuando parecía que se caía del soporte estático, fíjate que efectivamente dio frutos esa inversión, ¿no? Porque ya estamos por encima de las medias grandes y con un balance que nos ayudó a llegar hasta esa zona con una sorpresa importante, fíjate, el 32% arriba, ¿no? De la estimación de beneficios. Así que muy pero muy importante el balance en Citigroup, ¿no? Ahora viene la época de balance, yo ya se los había adelantado en el último encuentro, así que es importante estar atento a eso también, si es que nos corresponde o nos convendría quedarnos comprados en los balances o no. Esa es una decisión de cada uno. Obviamente los balances generan un poquito de volatilidad en el activo, pero nos puede ayudar o nos puede perjudicar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es importante quizás llegar al balance con ya un cierto recorrido de ganancia como para estar un poquito más tranquilos. Si es que, bueno, hay una turbulencia, bueno, tenemos ahí un resto como para poder pilotearla. Y si obviamente se vuela, como es el caso de Citigroup o JP Morgan, que subió un 7,6% el día de hoy, bueno, la verdad que obviamente eso va a incrementar nuestra posición y va a hacer que nuestro trade sea mucho más exitoso de lo que era. Por el lado de los indicadores, fíjate que sigue bastante bien y todavía tiene resto, tiene recorrido. No tanto quizás, ¿no? Fíjate que las montañas del Concord ya, bueno, en esta zona suelen empezar a aflojar. Así que, bueno, atentos a eso también. Manos grandes del mercado que compraron bastante y después fueron disminuyendo las órdenes de compra. Por el lado del MACD, fíjate, te dio compra el 29 de marzo y ya también está en una zona donde tendría que empezar a aflojar, ¿no es cierto? Fíjate ya este histograma cómo sobresale, ¿no? Histogramas positivos crecientes. Y obviamente el RSI ya con la suba del día de hoy se disparó y está cerca de los 63 puntos, ¿no? Así que, bueno, tiene todavía un recorrido más de 7 puntitos al alza. Y después ya caería en la zona de la sobrecompra. Así que una toma de beneficios no vendría nada, pero para nada mal. Vamos a ir a ver otra entonces. A ver. Banco Macro. Banco Macro ya la vi, me parece, ¿no? Sí, ya la vimos. ¿Qué otra tenemos por ahí? Citi, ya la vimos. Meta. Bueno, a ver. Meta Platforms. Por acá el amigo Franco Molina. Grande, Franco. Vamos con Meta, fíjate, un canal alcista, ¿no es cierto? Desde noviembre del año pasado, fíjate este canal alcista que se viene respetando bastante bien. Y lo que se viene respetando también es la media de 21. Fíjate que viene siendo un soporte dinámico que el precio no logra pasar a la baja, ¿no es cierto? Y esto está bueno porque estamos en una zona de sobrecompra, en la zona arriba de los 70 puntos. Entonces, bueno, tiene que ver también que cuando se decide el mercado que un activo tiene que subir, bueno, efectivamente va a subir. Y mientras no pierda la media móvil de 21 periodos, todavía sigue bastante alcista. Por el lado del Concord, fíjate, también en una zona donde debería empezar a buscar precios un poquito más abajo. La media móvil del indicador eso nos los hace saber, ¿no? Y nos dice que ya está muy cerquita de la cúspide.
Entonces no son precios como para entrar, digamos. No me arriesgaría a entrar en un activo como Meta en este momento porque me parece que si bien viene bastante planchado en el sentido de que sube pero lento, bueno, podría estar también dentro de una cuña alcista de resolución bajista, fíjate. Acá podríamos marcar una cuña alcista de resolución bajista y esto te lo tiraría obviamente al piso del canal alcista, ¿no? Así que podría llegar a ser, ¿no? Medio agarrado los pelos, pero podría llegar a ser. Y por el lado del RSI, fíjate que obviamente estamos en zona de sobrecompra, ¿no es cierto? Así que no son precios atractivos, por lo menos lo que yo entiendo es que hay oportunidades un poco más atractivas que Meta, ¿no es cierto? Así que vamos a ir a ver otra de las que están poniendo por ahí. What the fuck. A ver, ¿qué me dicen por ahí? Meli. Bueno, vamos a ver Meli. Y vamos a dejar por ahí. Porque ya estamos en 40 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Che, un montón. Bueno, Mercado Libre, ¿no? Canal alcista, fíjate, en tendencia alcista. ¿Y esto podría llegar a ser una bandera? No, porque la bandera, obviamente si tiene acá un mástil, la bandera en realidad tendría que ser, o por lo menos los libros indican que la bandera tendría que ser en contra de la tendencia principal, ¿no es cierto? Tendría que ser como un descanso de la tendencia principal. Entonces, la tendencia principal, en este caso, en el mástil, es alcista, pero en la bandera también es alcista. Entonces eso no se cumple, ¿no es cierto? Es un canal alcista después de una fuerte subida como tenemos acá marcados desde el 5 de enero de 2023 hasta el 27. Todo enero subió raudamente los papeles de Mercado Libre. No cargan las medias móviles, che. A ver, vamos a ver otra. Y acá volvemos. A ver. No estaría cargada. Ahí va. Bueno. Le pido demasiado, me parece, a TradingView. Debe ser un horario complicado, es viernes, ya no quiere laburar. Mirá, son las 4:40 y ya dice TradingView, bueno, basta por hoy. Quiero ir al fin de semana donde no hay tanto quilombo con las cotizaciones. Bueno, acá tenemos un canal alcista, obviamente, ya estaría bastante más cerca del techo que del piso, lo cual me indica que hay más probabilidades de que vaya a bajar que de que vaya a subir. Eso en el caso de que no se rompa el techo, ¿no es cierto? Entonces, por ahora tenemos eso. Por el lado del Concord, fíjate que también está en una zona donde puede empezar a recorrer un camino bajista y obviamente viene ya en una tendencia alcista. Nosotros podríamos marcar, por ejemplo, algo por el estilo, ¿no es cierto? Como para decirnos que podría estar ya en una tendencia bajista del Concord. Por el lado del MACD, fíjate que es producto de que los precios no se mueven mucho, están dentro de la misma zona. Tenemos falsas señales, acá te dio compra, después te dio venta, después te dio compra, ¿no es cierto? Está como medio confuso el MACD, pero también, ¿no? Podríamos marcar que viene siendo una tendencia bajista, ¿no? En las medias móviles del indicador del MACD. Y por el lado del RSI también lo mismo, si bien podríamos marcar acá mínimos más altos, en este caso, ¿no es cierto? Ahí va, ¿no? Un soporte dinámico. Bueno, si lo pierde sería razón como para ir a buscar precios un poco más abajo. Y obviamente si empieza a subir de nuevo, bueno, tendríamos muy cerquita la zona de los 70 puntos, que es la zona de sobrecompra, ¿no es cierto? Entonces, está como ahí, muy cerquita de este techo del canal alcista, así que sigue bien por ahora, no sé cómo viene de la M21 porque no me deja cargarlo, pero vamos a ver si finalmente la sigue sosteniendo. Yo creo que la M21 tiene que estar por debajo del precio. Mientras no la pierda, bueno, la verdad que sigue bastante bien de corto plazo. Vamos a ver otra y yo sé que dije que era la última, pero me quedé con ganas de que cargue las medias móviles. Y Da Vinci Argento, que es el último que está comentando ahí en el chat, me pide el QQQ y el ARC. Bueno, vamos a ver el 1, que es el QQQ. Vamos a ver acá, arriba de todo. Tuki, tuki, tuki. Vamos acá. El QQQ, que es el Nasdaq, ¿no? Y fíjate que tiene que ver con el ETF de las tecnológicas, ¿no? Y está haciendo también un recorrido parecido al S&P 500, obviamente porque es un ETF y obviamente porque ambas tienen mucho de Apple, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Y bueno, todavía sigue bastante bien. Fíjate que no pierde la media móvil de 21 periodos, sigue bastante alcista, pero pasa lo mismo que en el S&P 500. Ya es una zona donde podría empezar a tener
una zona de toma de beneficios, ir a buscar. No te digo que las C más grandes, pero sí por lo menos la de 30, que está ahí cerquita, como para hacer una pausa en el mercado, ¿no es cierto? Y fíjate que ya esta es una pausa, ¿no es cierto? O sea, viene como ya diciendo, bueno, bancame un cacho que no sé si tengo tantas ganas de seguir subiendo hasta el techo del canal. Dame un poco de aire, déjame respirar, déjame tomar un poquito de agua y de ahí sigo, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo el QQ. Entonces, bueno, hay que bancarlo, hay que esperarlo, ¿no es cierto? Por el lado de los indicadores, fíjate, manos grandes del mercado están llevando papeles. Obviamente las tecnológicas suelen ser las más volátiles, suelen ser las que más suben y las que más bajan. Entonces, bueno, tiene que ver con eso también. Algunos ETFs que quisieran comprar o vender estos papeles, ¿no? En este caso están comprando. Y fíjate que ya el Concord te dio venta. Si bien acá está amagando con darte compra, la verdad que estamos a minutos de que termine, si no es que ya no terminó el mercado. Bueno, estamos ahí de que te dé venta, ¿no es cierto? O sea, no te va a dar compra el día de hoy, ¿no? Está ahí nomás. A ver, vamos a hacerle el mayor zoom posible y fíjate que no, todavía no te da compra. ¿Cómo te daría compra si esta barra superara la línea roja? En este caso no te da compra. Pero igualmente hay que tener en cuenta otros factores, obviamente, ¿no? No es solamente eso. Pero lo que podemos entender es que tampoco te está dando compra en ese solo factor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, menos todavía. Por el lado del MACD, lo mismo, te está diciendo, bueno, ya son precios para aflojar. Te dio venta el 11 de abril, ¿no? El miércoles, perdón, el martes. Y bueno, ya son precios como para ir a buscar un poquito más abajo, con histogramas negativos que estaban siendo crecientes, ¿no es cierto? Y después tenemos el RSI, ¿no? Que ya obviamente estuvimos muy cerquita de la zona de sobrecompra y estaría aflojando un poco, ¿no? Bueno, es propio de lo que tiene que hacer el mercado. Esto es sano en el mercado. Tendría que empezar a tomar una pausa, tendría que empezar a recortar un poquito las cotizaciones. No te digo que se caiga mucho, pero sí para que haga una pausa para poder descomprimir los indicadores y poder seguir adelante con la búsqueda de esa quinta onda de Elliott que tenemos marcada por lo menos en esta zona, ¿no? Vamos a arrastrarla un poquito más por acá. Así que podría ser interesante ir a buscar por lo menos esta resistencia estática, si es que finalmente luego del descanso el mercado decide ir al alza. Así que bueno, de mi parte nada más, espero que les haya gustado, espero que hayan podido sacarse algunas dudas del mercado. Esta serie de videos obviamente tiene eso como finalidad, ¿no? O sea, que ustedes aprendan un poco más, que ustedes se interioricen en un poco más de lo que es análisis técnico. Obviamente en el canal de Bull Market Brokers ustedes tienen un curso on demand de análisis técnico que dicté yo junto con Rosana de Monte, así que pueden ir a verlo como para tener un poco más de idea de lo que hablo, si es que no están un poco perdidos con los términos que utilizo, con algunos indicadores, ¿no? Está bueno como para que vayan a ir a buscar ese video, que es del año pasado, no está desactualizado, obviamente es contenido que no va a quedar desactualizado nunca, pues es un contenido que siempre va a estar vigente, así que muy contento obviamente de estar nuevamente con ustedes. Nos encontramos entonces el viernes próximo, obviamente siempre a las 4 de la tarde. Quédense con el Magician, como le digo yo, con Mauro Massa, que va a estar repasando en el resumen bursátil, ¿no? De todos los viernes las mejores oportunidades o las mejores noticias que tenemos del mercado, ¿no? Siempre desde la mirada de uno de los mejores analistas, si no el mejor del mercado bursátil, ¿no? Así que de mi parte nada más, espero que la hayan pasado muy bien, que hayan podido absorber algunos contenidos y obviamente los invito a que me sigan en mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, que estuve subiendo bastantes imágenes interesantes del mercado, así que síganme en Twitter, que TradingView es una plataforma bastante interesante para compartir contenido en Twitter. Y también tengo un canal de YouTube, así que lo estoy dejando un poquito de lado, pero obviamente voy a retomar pronto como para poder acercarles un poquito más de conocimiento, un poquito más de lo que yo veo, de mi mirada del mercado en el momento que esté grabando, ¿no es cierto? Así que de mi parte nada más, espero que lo hayan pasado muy bien.